Hola amigas y amigos de La Mula, bienvenidos a una nueva conversación con los invitados de la Feria Internacional del Libro de Lima. Esta vez estamos con Luis Zambrano, biólogo e investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor del libro Planeta Insostenible. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y un placer de estar contigo y con todo el auditorio de ustedes. Luis, aun cuando confiamos en los inventos para solucionar los problemas que generan el calentamiento global o las sequías, tú señalas de que hay avances, pero no lo suficiente. Cuéntanos. Bueno, yo creo que aquí, a partir además como de la pandemia, tenemos que revisar como sociedad nuestra relación con la ciencia. Y no en el sentido de que la ciencia sea algo como lo han estado tratando de verse en los últimos meses o las últimas semanas, de tenerle miedo o de ignorarla por completo, sino por el contrario, ¿no? Nuestra relación con la ciencia debe de ser dinámica, fuerte, pero también como muy inquisitiva. Y uno de los factores que yo planteo en el libro es que durante muchos años, desde que la ciencia se crea, o bueno, como desde el método científico empieza a crearse, un poquito con la época de Descartes, en esa época planteamos mucho esto de la visión un poco reduccionista, de partir el problema, un problema grande, un problema complejo, lo partimos en pedacitos para entender los pedacitos y luego los reensamblamos. Y así hemos vivido durante mucho tiempo. Hace algunas décadas fue cuando empezamos a tener una visión de pensamiento sistémico dentro de la propia ciencia. Este pensamiento sistémico lo que nos hace pensar es como que los sistemas completos tienen lo que le llamamos propiedades emergentes. Las propiedades emergentes son como la teoría del caos, este tipo de cosas de que pasa una cosita y de repente se multiplica y generan cosas mucho más grandes que no se pueden contabilizar si solo partimos el fenómeno en cachitos. Y a partir de ahí, pues se nos ha abierto a los científicos, sobre todo a los ecólogos, bueno, y a los atmosféricos, etcétera, y de ahí viene uno de los problemas del calentamiento, o sea, del descubrimiento del calentamiento global o del cambio climático, se nos empiezan a abrir nuevas puertas de generación de conocimiento, pero que son muy difíciles de entender, incluso para otros científicos, ¿no? Entonces, efectivamente, la tecnología, la tecnología que hemos venido desarrollando está basada en este pedazo un poquito más reduccionista, en donde si tengo que hacer un edificio, pues la varilla tiene que ser de tal tamaño, si tengo, o sea, si necesito un celular, el tipo de ondas que debo de transmitir debe de ser de tal, si quiero un celular más fuerte, las ondas tienen que ser de otra forma, que nos permite tener buena relación con la tecnología y que la tecnología nos ayude a resolver problemas, pero a la vez estamos generando nuevos problemas. Y uno es efectivamente el cambio climático, ahora la pandemia que nos está afectando al mismo tiempo a todo el planeta, que tenemos que resolver de otra manera, con pensamiento sistémico, que apenas comparado con el otro está en pañales, digamos. Pero este pensamiento sistémico que se opone al pensamiento lineal, ¿no es cierto? Es el que nos, o bueno, no se opone, pero es algo distinto, pero Es es el complementario. que, exacto, es el que puede ser el punto de partida hacia la sostenibilidad del planeta. Sí, bueno, lo que yo trato de postular un poco en el libro justamente es eso. No es la negación de la ciencia lo que nos va a dar este punto de salida para la sostenibilidad del planeta, sino esta nueva serie de paradigmas que nos abre el pensamiento sistémico. Y entonces, entendiendo desde una perspectiva al planeta, entendiendo el planeta desde una perspectiva sistémica, podemos empezar a tener acciones que nos permiten llegar a encarrilarnos hacia la sostenibilidad. Recordemos un poco nada más que la sostenibilidad no es una meta, es un camino también, que ese es otro factor que, o sea, no es somos un país sostenible o somos un planeta sostenible, somos un planeta que está en vías de sostenibilidad siempre, digamos, ¿no?
también hay toda una serie de conceptos y opiniones respecto de la sostenibilidad. Por tanto, ¿cómo debemos asumir la sostenibilidad? ¿Cuál es el concepto que realmente nos sirve? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo deberíamos los gobiernos y las sociedades salir adelante de esta pandemia pensando y actuando de tal manera que apuntemos hacia la sostenibilidad? Bueno, la primera pregunta involucra las diferentes definiciones que se han venido haciendo a lo largo de estos 2 o 3 décadas que comenzó el concepto a acuñarse y a ser más o menos eh, popular. Una de esas es así como le tenemos, los dueños del planeta no somos nosotros, sino nuestros hijos y por lo tanto lo tenemos prestado y tenemos que cuidarlo lo suficiente para que nuestros hijos tengan la misma calidad de vida que hemos tenido nosotros. Ese es uno. El otro, con el que empiezo uno de esos capítulos justamente en el libro, sugiere que es el diccionario de definición de diccionario que dice tener la capacidad de continuar sin tener que detenernos, ¿no? Poder continuar por un camino sin tener que detenernos. Lo cual sugeriría que, pues, imaginemos un automóvil eléctrico con paneles solares y entonces nunca nos detendríamos si vamos por un desierto todo el día y en la noche utilizamos las baterías, etcétera. Pero el problema de ese tipo de definiciones es que y lo dice muy bien uno de los investigadores de la Arizona State University, se pregunta, bueno, ¿y si ese no es el camino que hemos venido escogiendo como planeta? O sea, podemos hacer la tecnología para no detenernos nunca, pero a lo mejor no es el camino, ¿no? Entonces, primero tenemos que, en términos de sostenibilidad, definir el camino por el cual tenemos que transitar. El camino involucra varias variables. No solo es no generar problemas en la naturaleza que en la propia naturaleza no puede absorber. También involucra reducir la inequidad o la desigualdad que tenemos entre seres humanos. Porque uno de los mejores ejemplos que la gente piensa en términos de sostenibilidad es comprarse un automóvil eléctrico, comprarse un automóvil híbrido. Ya con eso uno no contamina y no aumenta el CO2 y con eso ya no hay cambio climático. En realidad eso no es tan cierto porque en parte los automóviles solo los pueden usar una élite. O sea, en México, no sé cómo sea en el Perú, pero en México menos del 30% de las personas utilizan automóvil. Y luego de esa élite, la gente que puede comprarse un automóvil eléctrico, que son bastante más caros que los automóviles normales, es todavía una élite de la élite. Entonces, lo que se genera a la hora de pensar que el automóvil eléctrico es un camino rumbo a la sostenibilidad, en realidad es una segregación todavía más grande de la gente que tiene capacidad para comprarse esos automóviles con respecto al resto de los ciudadanos. Ese es uno de los factores que nos preocupan muchísimo. Entonces, en ese sentido, la sostenibilidad no solo son acciones que tienen que ver con la naturaleza, sino son acciones de nuestra interacción social, en la cual tenemos que reducir nuestra huella ecológica, pero todos, ¿no? Y de manera gradual. Habemos gente que tenemos huellas ecológicas mucho más grandes, la gente que tiene más recursos, por ejemplo, los países que tienen más recursos, y tenemos personas que tenemos huellas ecológicas más pequeñas. Tenemos que ir pensando en todo eso a la vez de evaluar cuáles son los problemas que estamos generando en los diferentes ecosistemas para transitar hacia la sostenibilidad. No está fácil y no es una definición sencilla, pero involucra toda esa serie de problemas. Otra inquietud era, ahora que muchos gobiernos están aplicando sus planes de reactivación económica, cómo no alejarnos de ese camino hacia la sostenibilidad, cómo mejorar nuestra relación como gobiernos y como ciudadanos de la naturaleza. Nos hemos percatado de que durante la cuarentena le hemos hecho bien a la naturaleza porque no hemos salido. Entonces, ahora que estamos saliendo, que vamos a salir más adelante,
cómo mejorar toda esta relación con la naturaleza. Aquí esa es una de esas grandes discusiones que empezamos a tener justo cuando nos empezamos a encerrar hace unos meses en nuestras propias casas, ¿no? Efectivamente, el planeta respiró un poquito, sobre todo a nivel global, en términos de reducción de CO2, porque se detuvieron los automóviles, se detuvieron los aviones, etcétera, etcétera. Por otra parte, a nivel local, en las ciudades, de repente empezamos a ver un poco más de naturaleza, en teoría. Mi hipótesis con respecto a lo segundo, por ejemplo, de que, no, es que la naturaleza está retomando las ciudades, no es realmente tan cierto. Lo que sucedió o lo que ha venido sucediendo es que más bien nosotros nos fijamos un poco más porque no teníamos mucho que hacer. O sea, en lugar del trajín diario de salir con prisa al trabajo y comer algo rápido en algún puesto y sentarse en la oficina y trabajar y regresar igual de rápido, nos sentamos en nuestras casas y de repente vemos a la ventana y sin tener mucho que hacer y de repente vemos un halcón o vemos algo un poco, algún animal o alguna planta que no habíamos notado antes. Y entonces, en realidad, es mucho menos que el planeta esté respirando y mucho más que nosotros nos estamos fijando que vivimos en un planeta que tiene naturaleza, incluso en las grandes urbes. ¿Cómo le hacemos para retomar nuestro camino en estos momentos? Aquí hay dos factores que sí me gustaría mucho repensar. El primero tiene que ver con todos nosotros y el segundo tiene que ver con las dinámicas sociopolíticas. Comienzo con este segundo. La verdad es que me da la impresión de que no va a haber grandes cambios, incluso va a haber cambios hacia peor en términos sociopolíticos, porque la gente ya está muy desesperada y los gobiernos están muy desesperados para reiniciar la economía. La economía está parada, llevamos 4 o 5 meses con todo el planeta parados y lo que quieren los gobiernos es echar a andar la economía, y si eso tiene que pasar por encima de la naturaleza, lo van a hacer porque los ciudadanos exigen regresar lo antes posible, ¿no? Como sociedad lo estamos exigiendo, lo cual me preocupa bastante. Porque efectivamente a lo mejor es un momento, lo único que nos puede salvar es la primera parte que estaba yo tratando que quisiera yo explorar un poco, que es cómo ciudadanos nosotros tenemos que comenzar a repensarnos de qué es lo que nos hace felices. Un poquito también lo hablo en el libro, lo cual se puede confundir muchísimo con estos libros de autoayuda y con estas visiones un poquito, pues yo les llamo pachulis aquí en México, que es así como poco pensadas, pero que demasiado poco lógicas, pero que no es la intención. Venimos de una inercia muy fuerte antes de la pandemia que nos obliga a tener el celular más nuevo, si no estamos un poco insatisfechos, a presumir que comimos en un restaurante que nos gusta mucho, si no estamos un poco insatisfechos. O sea, que la economía es la que nos regula y tenemos que empezar a repensarnos en nuestra satisfacción personal, que sea la que nos regule, que sea nuestra propia felicidad. Y en muchas ocasiones la propia felicidad es de gusto personal. Entonces, habrá gente que nos guste andar en auto, habrá gente que nos gusta andar en bicicleta, habrá gente y no tenemos que comprar auto, habrá gente que nos gusta caminar, por ejemplo, por poner un ejemplo. No nos debe de regular la economía de decir tenemos que comprar un auto porque si no la industria automotriz se va. O lo mismo con los celulares. Habemos gente que nos gusta estar muy conectados todo el tiempo, pero vemos gente que no. No todos nos gusta exactamente lo mismo y por lo tanto no tenemos que estar tan presionados por la economía para el consumo total. Eso nos permitiría diversificar nuestras necesidades y reducir nuestra huella de carbono, que eso es lo que tenemos que hacer en el mediano plazo para ir caminando a la sostenibilidad. Y la pandemia aparentemente detuvo un año que era considerado como el año de la acción climática, ¿cierto? Los que estuvimos en la reciente COP25 en Madrid, eh, salimos con una desazón porque sentimos que no se escuchó a la ciencia ni a la ciudadanía
y no se llegaron a las decisiones que podríamos haber esperado en beneficio de todos. Y entonces hablábamos de que este año era uno de mucha importancia para toda esta campaña para enfrentar la crisis climática. Se ha detenido, pero aún existen movimientos como Viernes por el Futuro, con Greta, o Extinction Rebellion, ¿no? O el papel que sigue tomando el IPCC, ¿no? Y otros informes de la ONU. Entonces, ¿cómo consideras tú que podemos mantener una acción climática en medio de esta pandemia? Híjole, esa es una muy buena pregunta porque el futuro se ve negro, porque la naturaleza no se detiene y lo estamos viendo ahora con los grandes incendios en California, que pronto probablemente se vayan, se regeneren o vuelvan a generarse los grandes incendios en el Amazonia, que pasaron hace algunos años, y en Australia, entonces, o incluso en las tundras en Rusia. O sea, la naturaleza no se detiene con pandemia o sin pandemia. Y tienes toda la razón, o sea, venía un movimiento muy fuerte que estaba tomando muy buenas adeptos, gracias mucho a los chavos y los jóvenes como Greta y los de Extinction Rebellion y los de Fridays for Future, exactamente, e iba para allá. También el movimiento feminista estaba también tomando mucha fuerza justamente. Y de repente pues, la pandemia nos detuvo absolutamente a todos. Y eso, no sé, la verdad es que no puedo predecir el futuro, no sé cómo nos va a retrasar. Probablemente nos retrase varios años en términos de volvernos a fijar otra vez en estos temas y que el movimiento social empiece otra vez a buscar salidas diferentes. Lo único que creo que nos podría evitar el retraso de esos años es que la naturaleza no se detiene y las catástrofes ambientales siguen. Y en los próximos meses o años seguirán las grandes inundaciones, los grandes incendios, que podrán generar entonces otra vez la conciencia de apurarnos a cambiar y modificar nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación social. No va a ser fácil, ¿eh? Una cosa que sí he visto es que no es nada fácil, porque es como tratar de mover el Titanic 2 minutos antes de que choquemos con el iceberg, ¿no? Bueno, amigas y amigos de la Mula, ha sido Luis Zambrano, biólogo mexicano, autor de Planeta Insostenible, quien nos ha comentado no solamente pedazos de su libro, sino sobre todo de cómo debe ser nuestra relación con la naturaleza y ese futuro incierto que nos espera. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias y los invito a leer el libro que toca todos estos temas y algunos más.